Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista, apologeta y miembro del movimiento Juan 23. Esta noche vamos a hacer un debate con Frank Enríquez y el tema del debate será: ¿Jesucristo es eterno o es creado? Entonces, pues bueno, mi posición va a ser que Él es eterno y la posición de Frank pues va a decir que Él es creado. Cada uno expondrá sus argumentos y en esa medida pues cada uno de ustedes tomará apuntes y pues a su conciencia pues determinará quién tiene la razón. Saludos a Freddy Montenegro, Jorge PC, C27, Neri Reyes, D'Angelo, Iván Mungía, Análisis Bíblico, Lingüística Bíblica, Sandra Vargas, muy bien, Mario Cano y David LDU. Bendiciones, faltan los chícharos, voy a mandarle el link a los chícharos. Mientras tanto, le voy a dar el paso a Frank para que se presente. Bienvenido, Frank, a mi canal. Bueno, un saludo cordial a las personas que están presentes y te doy las gracias, Rodrigo Calvo, de haberme invitado, ¿no?, a tu plataforma para sostener este diálogo conversatorio acerca si Cristo es creado o increado. Y esperamos que las personas salgan edificadas y que puedan sacar sus propias conclusiones. Es correcto. Entonces, por favor, cuéntales a todos cuál va a ser el formato del debate. El que tú solicitaste y bueno, pues que acordamos. Sí, bueno, exactamente. Bueno, el formato va a ser 8 tiempos de 5 minutos de ambas partes. O sea, yo 40 presento, minutos cada uno. yo presento, por ejemplo, 5 minutos y Rodrigo Calvo entonces tratará de exponer sus argumentos en su refutación. Y así y viceversa. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos y 5 minutos. Ese es el formato. Correcto. Saludos a Chicharito 1 que ya llegó. Faltan los otros dos chicharitos, pero bueno, mientras llegan, podemos poner aquí los tiempos. A ver, voy a poner mi cronómetro en 5 minutos. Para que no haya truco, no hay trampa. Vamos a hacerlo de la manera más civilizada posible. Cada uno exhibiendo el testimonio de su fe en este debate. Bueno, entonces 5 minutos aquí. Perfecto, maravilloso. Cada uno con su tiempo me parece más que justo. Bueno, entonces puedes empezar cuando lo desees. Dale. Frank, apagaste el micrófono, te voy a detener tu tiempo. Prende tu micrófono. Sí, como no me di cuenta, déjame volver de No hay nuevo. problema, volvemos a reiniciar. Ok, voy. Dale. Bueno, en mi exposición voy a utilizar una herramienta católica que debe conocerlo, ¿no? Rodrigo Calvo, que es padre de la iglesia, padre apostólico, por Daniel Riz Bueno. Daniel Riz Bueno fue un catedrático del idioma griego y estudió patriología. Este libro es muy antiguo, es del año 1954, ahí pueden ver, y es por la Biblioteca de Autores Cristianos de Madrid, que es una de las mejores editoriales que hay de la Iglesia Católica en Madrid. Bueno, según Justino Martín, que es uno de los principales padres de la Iglesia que utilizan los católicos, habló acerca de Jesucristo como creación y se basa de la Septuaginta griega
en Proverbios 8:22. O sea que Justino Mártir en diálogo con Trifón, en el capítulo 61, versículo 3, dice de esta manera: el Señor me fundó principio de sus caminos para sus obras. Ante el tiempo me cimentó en el principio, antes de hacer la tierra y antes de crear los abismos y antes de brotar las fuentes de las aguas, antes de asentar las montañas, antes de todos los collados me engendra a mí. Sin embargo, él se basa en la Septuaginta griega. Y en la Septuaginta griega, él, en el versículo 22, dice Kyrios, dice me arge hodun autu eis erga autu. O sea, aquí aparece Kyrios etixen me. Aquí aparece el sustantivo Kyrios, que significa Señor. Después viene un verbo, que es el verbo tixo, que es etixen. Después viene un pronombre posesivo, me, y argen. Argen, que está en caso acusativo, que significa principio. O sea, en el principio el Señor me creó. Etixen es crear. O sea, cuando usted va a un diccionario etimológico o semántico, la palabra etixen no significa ni poseer, ni adquirir, ni comprar. Significa crear. Pero sin embargo, aquí Justino Mártir, en diálogo con Trifón, en este libro, página 410 a la 411, él dice que Cristo es la sabiduría. Así que Justino Mártir creía que Cristo, como sabiduría de Proverbios 8, 22, 31, era creado. Pero no solamente Justino Mártir. Si vamos al padre apologista Atenágora, aquí vemos con legación en favor de los cristianos. Aquí lo podemos ver, ¿no? Legación a los cristianos. Él habla acerca de Cristo. Por ejemplo, legación a los cristianos, capítulo 10, versículo 17, dice: el Señor me creó, o me crió, que era el español antiguo, me crió, principio de sus caminos para sus obras. Y cita Proverbios 8:22. Vamos a ver si se ve aquí. Aquí lo pueden ver, para que vean que no estoy mintiendo. Ahí está. Él cita Proverbios 8:22. Aquí está, la cita, Proverbios 8:22. Y estamos hablando del padre Atenágoras. Atenágoras y Justino Mártir, estos dos padres de la iglesia, que lo utilizan mucho los católicos, dice que Jesucristo es creado. Cuando vamos a la Biblia, creo que me queda 1 minuto y 15 segundos, cuando vamos a la traducción bíblica Jerusalén, de Jerusalén de Brouwer, aquí vemos edición 2009, que esa la tiene Rodrigo Calvo. En la nota crítica dice que Cristo es la sabiduría. En Proverbios 8:22, Cristo es la sabiduría. Pero cuando vamos al versículo 22, dice que es crear. Pero la pregunta sería, si Rodrigo Calvo niega que ahí en Proverbios 8:22, en el verso 22, Cristo no es la sabiduría, que es la sabiduría abstracta, intrínseca de Dios, entonces Dios puede crear su propia sabiduría. ¿Con qué sabiduría entonces Dios creó todas las cosas? Si es creada. Y ahí en el hebreo aparece caná, el verbo caná, por crear. Y en la Septuaginta griega aparece etixen. Aquí en la Septuaginta griega, que lo utilizan también los católicos. Esa es mi primera intervención y me gustaría que le diera respuesta Rodrigo Calvo. Entonces me queda 10 segundos. Hasta aquí. Ok, dame un segundo. Puedes hacerlo en la app. Ay, se chéchere. Entonces vamos a poner, ¿qué? Proverbios 8:22, ¿no? Ok. Un segundo. Vamos a tomar Proverbios 8:22. Permítanme, voy a compartir primero. Bueno, aquí tenemos Proverbios 8:22 de la Septuaginta griega, que dice lo siguiente:
Kyrios ektesiten, perdón, me archin odon aftu eiserga aftu. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo puede ser la Jerusalén. Ok. Yahvé me creó primicia de su camino antes de sus obras más antiguas. Aquí está hablando efectivamente de la sabiduría. ¿Pero se refiere a Jesús como la sabiduría? No. Esto es una prosopopeya, ¿sí? Una prosopopeya que además es una prefiguración de Cristo, pero no se refiere a Cristo como tal. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Miremos ahí mismo. Les voy a probar a ustedes. Vamos a ir a Proverbios 8:12, que dice lo siguiente. Dice aquí en la Septuaginta, dice lo siguiente. Ego y Sofía, casteriquinosa, bowling, cae aquí, que es y enoian ego epecalasamin. ¿Qué significa? Pongamos atención, ponga la lupa aquí. No hemos cambiado el capítulo, ¿no? Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Yo he inventado la ciencia de la reflexión. Entonces, en primer lugar, si Frank tiene la razón, y este versículo 22 se refiere a Jesucristo, entonces, no solamente Jesucristo está al comienzo de la creación, sino también la prudencia. Tocaría que él nos definiera quién es la prudencia. Si la Virgen María o Satanás o quién, porque pues si además de la sabiduría en el principio estaba la prudencia, pues él nos tiene que definir quién es la prudencia. Entonces, desde ese punto de vista ya su argumento se cae a pedazos, pero además esto no termina aquí. Recuerden que él citó el 22, yo cité el versículo 12 y vamos a pasar ahora al versículo 30 de aquí de Proverbios. Muy bien. Se los voy a leer en griego. Un momentico aquí. Noten que mi griego no es tan fluido, pero ahí voy. Dice, imimpar afto armosousa ego imin y prosecharien cad imerian de Efrainomin en prosopo aftu impanti cairo, cairo. Panti, o sea, panti es de totalidad, de panta. Vamos a mirar entonces. Yo estaba allí como arquitecto, dice la sabiduría, y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia todo el tiempo. A ver, pensemos lo siguiente. Si Jehová existía antes y tuvo que crear, ¿sí?, a Jesucristo para ser feliz, para tener esa delicia, pues entonces Jehová como tal era un Dios incompleto, era un Dios imperfecto, y tuvo entonces Jehová que crear a Jesucristo. Miren, se lo voy a poner en la Biblia a los testigos de Jehová. Tuvo que crear a Jesucristo para ser completamente feliz, lo cual es totalmente absurdo, porque entonces no sería un Dios omnipotente, sería un Dios limitado. Pero además, cuando se acuerdan que yo les cité el 12, ¿tiempo? ¿Okay? Yo les cité el 12, aquí dice, o sea, supongamos que sí, que Jesucristo es la sabiduría y que Jehová creó la sabiduría. Entonces, antes de crear la sabiduría, Jehová era loco, era necio, ¿sí? Era terco, porque no era sabio. O sea, él tuvo que crear a Jesucristo la sabiduría para ser sabio. Entonces, antes de crear a Jesucristo, Jehová era necio, Jehová era tonto, era terco. Pero además tocaría preguntarse cómo Jehová, siendo tonto, siendo necio, siendo terco, es capaz de crear
la sabiduría si no la tiene? Entonces aquí es cuando nos damos cuenta que esta sabiduría a la que se refiere Proverbios 8:22, perdón, es una prosopopeya, un prosopón, ¿sí? Que prefigura a Jesucristo, pero que en realidad se refiere a la sabiduría del autor de este libro. ¿Quién es el autor de este libro? Nada más y nada menos que el rey Salomón. El rey Salomón está hablando de su sabiduría, la que le otorgó Dios. No está hablando de Jesucristo, sino la sabiduría que él le pidió para poder dirigir al pueblo de Israel. Y aquí la está personificando. Este es mi tiempo. Muchas gracias. Adelante, Frank. Sí, sería bueno que me pusieras en la pantalla. ¿Te la quito o te la pongo? No, quítamela y me pones en pantalla completa. Ok. Si es posible. Bueno, muy bien, aquí estoy. Voy a comenzar los 5 minutos. Bueno, tus argumentos son endebles e insuficientes. ¿Por qué razón? Porque en Proverbios 8:22 tú estás diciendo que la sabiduría convive o habita con la cordura y si realmente qué cosa es la cordura. Bueno, yo puedo argumentar también torciéndote ese texto. Por ejemplo, en Ezequiel 2:6, Ezequiel habitó con los escorpiones. Entonces, Ezequiel era un escorpión. En Ezequiel 2:6, ¿era el profeta, eran los escorpiones personas? No, dice que en Ezequiel 2:6, Ezequiel habitó con los escorpiones. En Romanos 7:17 y 20, dice que Pablo dijo que el pecado habitaba en él. Entonces el pecado es una persona. ¿Era el pecado una persona? Con raciocinio. Cuando vamos a Apocalipsis 21:3, Dios habitará con la humanidad. ¿Son la humanidad dioses? Porque Dios va a habitar con la humanidad. Así que tu argumento está fuera de contexto. Ahora, tú dijiste que ahí en Proverbios 8:22 se está hablando de la sabiduría de Salomón. Entonces, si ahí se está aplicando la sabiduría de Salomón, entonces Salomón existía desde la eternidad. Porque en Proverbios 8:22 está diciendo que fue creada de tiempos antiguos. Así que no encaja, o sea, tu argumento no tiene sentido. En Proverbios 8:22 dice, Yahvé me creó primicias de su actividad, antes sus obras más antiguas. Ahora, ahí aparece Tixen y Caná en hebreo, por crear. ¿Por qué razón? Porque ahí no se está hablando de la sabiduría de Salomón. Si es la sabiduría de Salomón, entonces fue creado hace mucho tiempo atrás, porque en el versículo 23 dice que fue engendrada desde el tiempo de la eternidad, según las Biblias católicas. Entonces, Salomón existía desde el tiempo de la eternidad. No tiene sentido eso, Rodrigo Campos, me disculpa. Entonces, el versículo 30 dice que esa sabiduría jugaba todo el tiempo, pero ahí en el griego que tú leíste aparece la preposición para, auto, para, es una preposición que rige un dativo, al lado de o junto a. Si esa sabiduría es la sabiduría de Salomón, entonces la sabiduría de Salomón estaba aparte de Salomón, jugando con Salomón. Tampoco tiene sentido. Ahí se está refiriendo a Cristo. Y aquí, en la nota crítica, en la Biblia de Brouwer, aquí vemos aquí, de 2009, Biblia de Jerusalén, la nota crítica dice de esta manera. Dice, en Proverbios 8, no obstante, estos textos en que la sabiduría aparece es personificada, como tú dices. Y la doctrina de la sabiduría, así embosada del Antiguo Testamento, será recogida en el Nuevo Testamento, donde se realizará un nuevo y excesivo progreso a aplicarse a la persona de Cristo. La Biblia latinoamericana, en su nota crítica, dice que ahí se está refiriendo a Cristo. Y tú mismo dijiste que es una personificación, pero también prefigura a la persona de Cristo. O prefigura a la persona de Cristo, o se está hablando de la sabiduría abstracta. Si ahí se está hablando de la sabiduría de Salomón, entonces, ¿cómo tú puedes explicar el versículo 24 y 25, donde dice que esa sabiduría era de antes
de los abismos, antes de los collados. Proverbios 24-25 dice que fue engendrada. Entonces, Salomón, la sabiduría de Salomón estaba ante los collados, antes de la tierra. Fíjate que estoy utilizando tu misma lógica, tu misma filosofía, ideología. Tú dijiste que Proverbios 8, todo el capítulo 8 se está refiriendo a la sabiduría de Salomón. Entonces, Salomón, la sabiduría, la mente de Salomón existía antes que se fundara la tierra. Porque ahí, en el Proverbios 8, 24-25, está hablando de que la sabiduría es engendrada antes de la fundación del mundo, de la tierra, los collados, del mar. Entonces, ¿cómo tú vas a responder eso? ¿Cómo vas a responder que esa sabiduría es de Salomón o realmente se está hablando de Cristo Jesús? Porque tu propia literatura, y aquí te lo demostré, Atenágora y Justino Martín, dice que la sabiduría es Cristo Jesús, que es creado. Hasta aquí. Bueno, te sobraron 9 segundos. Muy bien, permítanme, voy a compartir nuevamente. Muy bien. Voy a iniciar a partir de ahora. Ok. Entonces ustedes se dieron cuenta que mi amigo Frank Enríquez, para tratar de explicar este asunto que se le presenta en Proverbios 8:22, se va a otras citas, con ejemplos que no tienen nada que ver con la sabiduría. Él trata de escaparse y resbalarse. Pero yo le recuerdo, bueno, supongamos que esta sabiduría es que creó Jehová en el principio, es Jesucristo. Entonces, antes, él no ha podido responder esto. Yo la sabiduría he recibido con la sagacidad, dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Y hallo hasta el conocimiento de las capacidades de pensar. Entonces, ¿cómo es posible? Él no nos ha dicho quién es la sagacidad, o como diría en la Biblia, Jerusalén, aquí en el 22. Dice, Yahvé me creó primicia de su camino antes que sus obras más antiguas. Y en el 12 aquí dice, yo la sabiduría habito con la prudencia. Entonces, si Jesús es la sabiduría, él no ha podido decir quién es la prudencia, por un lado. Por el otro lado, o sea, se le presenta el problema porque ya no es Jesús solamente, sino que hay otra persona con Jesús y con el Padre, pero él no ha podido decir quién es la prudencia. Pero además se le presenta el bendito problema que si él dice que Dios o Jehová creó la sabiduría, entonces, ¿cómo era Jehová antes de crear la sabiduría? Si Jehová no era sabio, entonces, pues ahí no tendría sentido. ¿Cómo pudo crear él la sabiduría? Quiere decir que en el momento que él la creó, Jehová antes era necio, era insensato, pero a partir del momento que la creó, se volvió sensato. Pero ¿cómo puede Jehová, un ser incompleto que no tiene sabiduría, crear la sabiduría? Ahí él mismo se enreda, se vuelve pedazo su propio argumento. Ahora, en Proverbios 30 se le presenta el otro problema. Entonces llegué a estar a su lado como un obrero maestro y llegué a ser aquella con quien estuvo especialmente encariñado día a día y estuve alegre delante de él todo el tiempo. ¿Cómo pudo entonces Jehová estar alegre? O sea, él pudo ser su alegría. Jehová hizo a Jesús, que era su alegría. Entonces quiere decir que antes de crear a Jesús, Jehová era un Dios infeliz y tuvo que crear a Jesús para poder ser feliz. Pero la cosa no termina aquí. Miren el problema que se le va a presentar aquí en Proverbios 8:30. Yo estaba aquí como arquitecto y era yo todos los días su delicia, la delicia de Jehová, jugando en su presencia en todo tiempo.
Como dice, yo estaba aquí como arquitecto, pero vamos a mirar Isaías 44:24. O sea, aquí dice, según Frank, que estaba Jehová y estaba Jesús en el momento en que estaban creando todo. Pero aquí en el 24 se le va a presentar un problema terrible a Frank. Dice, así dice Yahvé tu Redentor, el que te formó desde tu seno. Yo, Yahvé, lo he hecho todo. O sea, yo, Jehová, lo he hecho todo. Yo solo, extendí los cielos. Yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Entonces, si tenemos por literal lo que nos está mostrando Frank, ¿sí? Aquí en Proverbios 8:22 encontramos una gran contradicción, porque acá dice que la sabiduría estaba creando, ¿sí? Creando todas las obras junto y existía antes de que todo se creara con Jehová. Pero en Isaías dice todo lo contrario, dice que Jehová creó solo todo. Él extendió los cielos. Yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Entonces, aquí él tiene que reconocer, o decir, la Biblia se contradice, lo cual no creo, o tiene que reconocer que simplemente esta cita que él da es una prosopopeya. Bueno, entonces vuelvo a quitar y dejar de compartir. Y le toca entonces sus 5 minutos a Frank. Ya. Ok, lo reinicio. Muy bien. Rodrigo Calvo, tú no me has contestado todavía por qué los padres de la iglesia, Justino Martín y Atenágora, dicen que Cristo es creado. Literalmente lo dice. Y se remiten a la Septuaginta griega. ¿Por qué razón lo dice? Has evadido completamente lo que dice Daniel Ruiz Bueno, catedrático de griego católico, que recibió allá en España, Madrid. No lo has dicho. ¿Por qué razón todas las literaturas, por ejemplo, como Martín Nieto, la Biblia de Navarra, traducciones de estudio católicas, se remiten a Cristo como la sabiduría? Y tú, primero me dijiste que ahí la sabiduría es de Salomón y después cambiaste y dijiste que la sabiduría es Jehová. Yo te voy a responder. Vamos a utilizar Proverbios 8:30. Tú dices que ahí esa sabiduría se está refiriendo a la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Entonces, la sabiduría de Salomón estaba desde la eternidad con el Padre, en Proverbios 8:30, jugando como un arquitecto. Quiere decir que la mente de Salomón estaba desde la eternidad. Viste que es fácil, se refutó tu argumento, que es endeble. O sea, tienes que formular bien las ideas, porque las ideas que tú estás utilizando son ideas, por ejemplo, de películas de ciencia ficción. ¿Me entiendes? Proverbios 8:30 dice que la sabiduría estaba al lado, como un artífice maestro, ordenándolo todo. Tú utilizaste Isaías 44. Proverbios 8 dice que Dios estaba solo. ¿Cómo es que Dios estaba solo? Cuando vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice que Dios lo constituyó heredero de todas las cosas y mediante él, por medio de él, se hizo la creación, o sea, los cielos, la tierra, todo lo que se ha creado. Dice que lo constituyó heredero. Si lo constituyó heredero, es que Jesucristo es el intermediario, el agente intermediario. Si vamos a Juan 1:3, ahí aparece una preposición de intermedio. Estamos hablando de una preposición de medio, en el sentido de que Jesús es el intermediario que ayudó a su padre, según Proverbios 8:30, como el arquitecto, como el artífice maestro, para crear todas las cosas. Pero cuando vamos a 1 Corintios 8:6, Pablo hace una diferencia, contrasta al Padre y el Hijo. 1 Corintios 8:6, la parte A, dice que hay un solo Dios, que mediante él proceden todas las cosas. Ahí aparece Ek-Hu. Ek-Hu significa procedencia, como la fuente. Es una preposición de fuente. Hello, no, que me estaban llamando.
Sí, se congeló cuando dijiste de fuente. Te quedan 2 minutos Espera. 03 segundos. ¿No se escucha? Ya te escucho, sí. Cuando dijiste preposición, estás hablando de un genitivo, ¿no? Pero Espérate, déjame. Voy a adelante. tener que salir y entrar, Bueno, porque no oigo nada. vale. No se preocupen, miren lo que viene ahorita. La Biblia comentada por los padres de la iglesia, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. O sea que ustedes relájense. Esperemos a que llegue otra vez Franklin. Saludos a D'Angelo, que ha estado muy activo, muy nervioso, a Chicharito, Dios te bendiga, Pedro Amaya, solo hay un Chicharito, solo he visto un Chicharito, Adán Herrera, Apologética Cristiana, Pastor Ángel García, bueno, Chicharo 2, bienvenido, Houston, Jorge PC, Matías M, Antisectas, José Antonio Cáceres, ahí llegó. Sí, el problema es que me llamaron ya, me sacó de... Ok. Quedaste te faltan 2 minutos 3 segundos. Bueno, llévame la cuenta porque ahora sí está bien, Estabas ok. en una preposición. Sí, yo sé dónde me quedé. Ok. Bueno, primera de Corintios 8:6 habla de... Ajá. Habla de la preposición ek hu, o sea, procedente de él son todas las cosas, del Padre, es la fuente. Pero después cuando vamos a la parte B del versículo 6, dice que por medio de él, o sea, que Cristo es el agente intermediario. Ahí aparece la preposición día, o sea, día auto o día hu. Así que en Juan 1:3, en Juan 1:10, en Hebreos 2, o sea, 1:2 y en 1 Corintios 8:6, Cristo es el intermediario, no es la fuente de la creación de todas las cosas. Así que Proverbios 8:30, estás utilizando una filosofía innecesaria que ahí se está refiriendo a Cristo. Lo dice en tu propia literatura en la nota crítica. Yo no sé por qué tú estás evadiendo las propias notas críticas de tus propias traducciones, como la Biblia de Jerusalén, como la Biblia de Martín Nieto, como la Nácar Colunga, como la Over Cantera. Todas esas traducciones dice que ahí se está refiriendo a Cristo. No es como tú dices que es Salomón o que es la sabiduría de Dios intrínseca. Así que eso tienes que responderlo. ¿Por qué tus propias traducciones en la nota crítica dice que es Cristo Jesús? Te quedan 37 segundos. ¿Listo ahí? Bueno, muy bien. Es mi turno, voy a empezar. Bueno, ustedes recuerdan que Frank mostró un libro de los padres de la iglesia y dijo que quiénes, vamos a ver, que Justino Mártir y Atenágoras dijeron que Jesucristo era creado y que él creía y que ellos creían que Jesucristo era creado. Bueno, aquí tengo la Biblia comentada por los padres de la iglesia. Vamos a mirar lo que dice Proverbios. Vamos a mirar solo el título y se los voy a leer para que ustedes se den cuenta, porque él no leyó. Miren el título. El Señor me tuvo al principio de sus caminos. No dice que está creado. Y miren lo que dice Atenágoras más abajo. Miren el título. Y se los voy a leer para que nos riamos un ratico, con todo respeto, ¿no? Pero dice, a ver, Atenágoras, y aquí empieza. Miren el título que dice aquí de Atenágoras. Se los voy a poner. El Hijo, el unigénito del Padre, no ha sido creado. El Hijo es el primer brote del Padre, no como hecho, puesto que desde el principio Dios que es
inteligencia eterna, se lo sigo leyendo aquí, contenía en sí mismo el verbo, contenía en sí mismo, no estaba al lado, siendo eternamente racional, ¿sí? Porque obviamente él no pudo responder eso. Si Jesucristo es creado y Jesucristo es la sabiduría, entonces antes de Jehová crear la sabiduría, ¿cómo era Jehová? ¿Necio? Él no pudo responder eso, él se hizo pedazos con eso. Pero miren que lo que dice Atenágoras y lo que dice Justino Mártir es completamente distinto. Pero voy a seguir leyendo a Atenágoras para que ustedes salgan a la luz. Dice así: sino como procedió de Dios cuando todas las cosas materiales eran naturaleza informe y la tierra inerte, y estaban mezcladas las más gruesas con las más ligeras para hacer sobre ellas idea y operación. Y el espíritu profético concuerda con nuestro racionamiento. El Señor dice: me creó principio de todos sus caminos para sus obras, y en verdad el mismo Espíritu Santo que obra en los que hablan proféticamente, decimos que es una emanación de Dios, emanado y volviendo como un rayo de sol. ¿Quién pues no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre y a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Y no para hacer aquí nuestra doctrina teológica, sino que decimos que existe una muchedumbre de ángeles y ministros a quienes Dios, hacedor y artífice del mundo, por medio del verbo que de él viene, distribuyó y ordenó para que estuviesen en torno a los elementos y a los cielos y al mundo y a los que en el mundo hay, y cuidarán de su buen orden. Atenógoras, discurso en favor de los cristianos, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Mírenlo aquí abajo, para que vean. Esto no es solo diciendo, tus padres dicen tal cosa, ¿por qué los contradicen? No, aquí es leyendo, vean aquí abajo. ¿Cómo dice? Atenágoras, discurso en favor de los cristianos. Y mira lo que dice abajo donde comienza. El Hijo, el unigénito del Padre, no ha sido creado. El Hijo es el primer brote del Padre. Entonces vemos aquí cómo nos están tratando, con todo respeto, de engañar, mostrándonos un libro y decir, el padre de la iglesia hacía esto, pero cuando vamos a los padres de la iglesia, resulta que no han dicho tal cosa. Pero además les voy a leer lo que dice Justino Mártir. Dice, el Hijo engendrado del Padre antes de toda la creación. Entended, oyentes, si es que habéis presentado atención, que esta descendencia es engendrada por el Padre antes de todas las criaturas. La palabra lo ha puesto de manifiesto. Ahora bien, todo el mundo convendrá en que lo engendrado es numéricamente distinto de lo que engendra. Justino Mártir, Diálogos con Trifón, 129, capítulo 129, versículo 2. Mírenlo acá. No les estoy mintiendo, ustedes lo pueden comprobar. Muchísimas gracias. Es tu turno. Muy bien. Ya. Muy bien. El señor Rodrigo Calvo está mintiendo. Le está mintiendo a ustedes. Porque yo tengo el original aquí. Yo quiero que Rodrigo Calvo me traiga el original de Daniel Ribueno con el griego respaldado. Tú me estás citando un libro que fue hecho posteriormente. Yo tengo el original aquí. Este libro es hecho por Daniel Ribueno en el año 1954. Esa edición que tú tienes no es el año 1954. Y te voy a leer literalmente. Fíjate, este libro es difícil de conseguirlo. Fíjate, tiene griego abajo y lo que dijo Justino Mártir arriba. Diálogo con Trifón. Dice, diálogo con Trifón, y lo que dice Justino Mártir: el Señor me fundó al principio de sus caminos para sus obras, antes de tiempo me cimentó en el principio, y antes de hacer la tierra, antes de crear los abismos, antes que brotara la fuente de las aguas, antes que asentara las montañas, antes de todos los collados, me engendra a mí. El Señor hizo
las regiones y la tierra habitada y los montes que habitan bajo el cielo. Cuando preparaba el cielo, yo estaba en su compañía, y cuando colocaba su trono sobre los vientos, cuando hacía la salida de nubes de arriba, y como el suelo firme, la fuente del abismo, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, junto a él, pronombre personal acentuado, estaba juntando. Aquí se está refiriendo a la sabiduría. Y Justino Martín hace referencia en este libro. Tienes que buscarme este libro de Daniel Río Bueno de 1954. No ese libro que tú me estás poniendo, porque ese libro está torciendo lo que dice el griego. Y aquí en el griego dice Kyrios etixen me argen hodon. Así que ahí está hablando de que Cristo, Justino Martín, creía que Cristo era la sabiduría y era creada. Investiga bien eso. Cuando vamos a Atenágora, en la página 661 del libro de Daniel Río Bueno, respaldado con el griego, yo creo que Rodrigo Calvo me busque los padres de la iglesia con el griego. Ahí está, con el griego. No con transliteración al español, ni en latín, con el griego. Muy bien. Así que Rodrigo Calvo sigue mintiendo. Dice, el Señor dice, me crió principio de sus caminos para sus obras. Y cita Proverbios 8:22. Atenágora. Dice aquí, y la verdad, el mismo espíritu que ora a los que hablan proféticamente. Dice en la página ahora 660, en el capítulo 10, que tú mismo citaste, dice, el hijo es el primer brote. Escucha esto, Rodrigo Calvo. El hijo, no está hablando de la sabiduría de Salomón, el hijo es el brote, el primer brote del padre. Rodrigo Calvo, amigo, estás refutado. Lo siento mucho. Dice aquí que el hijo es el primer brote, dice Atenágora, el primer brote del padre, y que desde el principio y tenía en sí mismo el verbo, O sea, tú no leíste eso. ¿Qué pasó, Rodrigo Calvo? Tú no leíste eso. Y Atenágora menciona lo mismo que dice Justino Martín en Proverbios 8:22. Kyrios etice me argen hodon. O sea, el principio de la creación, de las obras de Dios. Así que tienes que buscarme este libro. Si tú no me buscas este libro con el griego respaldado, tu argumento es insostenible y tu argumento es refutado. Así que los padres de la iglesia, como Justino Martín y Atenágora, sí creían que Cristo es creado y era la sabiduría, no la sabiduría abstracta como tú dices, como dice Proverbios 8:12, que tú insistes ahí en el versículo, el contexto del 12, y la sabiduría de Proverbios 8:30, donde dice que era el arquitecto que jugaba delante de Dios. Ya aparece la preposición para y el pronombre personal auto. ¿Cuánto me queda? Un minuto, ¿no? 22 segundos. 22 segundos. Hasta aquí ya. Bueno. Ay, Pater. Está llamando el Pater. No puedo. Bueno. Ok, voy a empezar mis 5 minutos. A partir de ahora. Bueno, ustedes vieron cuando Frank se quedó sin argumentos, ¿qué fue lo que comenzó a hacer? A decir que mis argumentos eran pobres, que me faltaba estudio, o sea, falacias ad hominem. Cuando una persona no tiene cómo argumentar, lo que hace es atacar a su oponente en vez de atacar sus argumentos. Ahora, segundo punto. Ustedes escucharon que él mismo leyó que Jesucristo en un lado era el primer brote, no la primera creación. Y en el lado de Atenágoras dice que fue engendrado. Engendrado y brote no significa creado. ¿De dónde saca él semejante disparate? Hasta el propio libro que está leyendo lo refutó. Por eso cuando él dijo engendrado, yo les dije, oigan,
porque él mismo estaba leyendo lo que lo refutaba y no se estaba dando cuenta. Ahora, él dice que es que este libro es falso. Bueno, yo tuve la honradez de mostrarle el texto a ustedes en pantalla. Él no lo hizo. No lo hizo. Pero además dijo que era falso. Bueno, vamos a mirar. ¿Qué dice acá? Perdón, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Acá arribita. Acá. Han traducido desde las fuentes originales. Y fue un equipo. O sea que, señor Frank, o aprende a leer bien su libro, o cómprese estos que vienen traducidos de las fuentes originales. Entonces, ya hemos refutado con la patrística y con su propio, supuestamente, versículo al señor Frank. Pero además, es que lo que él no nombra es que otros padres de la iglesia también dicen que Jesucristo fue engendrado, no creado. Lo dice Tertuliano de Cartago dice en Contrapraxias, ¿sí? También lo dice Tertuliano el mismo contra Hermógenes, lo dice Orígenes en los primeros principios, capítulo 1, versículo 2, numeral 1. Muy bien, también, bueno, Orígenes también vuelve y lo dice en los primeros principios, también lo dice, bueno, Orígenes vuelve y lo dice en el Evangelio, en sus comentarios del Evangelio de Juan. También veamos quién más nos dice. Mario Victorino en la carta a Cándido Arriano también lo dice. Entonces, ¿por qué digamos que bueno, también está Eusebio de Cesarea en la demostración evangélica? También lo dice Eustaquio de Antioquía en su discurso del texto Dios me ha creado al comienzo de sus caminos, fragmento 18, ¿cómo lo explica? También está, bueno, Eustaquio de Antioquía, ya lo dije en otra carta. También está Dídimo el Ciego. Y todos van en el mismo sentido. Entonces, ¿por qué supuestamente Frank cita dos padres de la iglesia que supuestamente le dan la razón, pero a la hora del té, uno dice que es el primer brote y el otro le dice que es engendrado, no creado, pero él sigue insistiendo que eso significa creado, que engendrar es crear y que el brote, o sea, brotar es crear. Yo creo que esto se cae a pedazos y él sigue sin responder las simples preguntas que le hice sobre este texto. Él trata de evadir una vez más. ¿Por qué? Porque cuando él dice, por ejemplo, aquí en Proverbios 8:22, dice, Yahvé me creó primicia de su camino antes que sus obras más antiguas. O sea, él fue creado, Jesucristo fue creado, según Frank, antes de sus obras más antiguas, pero él se le derriba cuando llega a Isaías 44:22, dice, así dice Yahvé tu Redentor, el que te formó desde el seno. Yo, Yahvé, lo he hecho todo, yo solo extendí los cielos, yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Entonces, ¿qué pasó ahí con que Jesucristo había sido creado o la sabiduría había sido creada antes de que todo lo demás fuera creado? Coco, aquí se nota que hay una mala interpretación. Bueno, hasta ahí dejo. Muchas gracias. Pasamos a los 5 minutos. Ok, este es tu cuarto tiempo, ¿no? Claro, dale. Muy bien, ya. Te felicito, Rodrigo Calvo. Felicidades, amigo. Dijiste que Tertuliano se estaba refiriendo a Cristo Jesús, ¿verdad? En Proverbios 8:22. Dijiste que Orígenes se está hablando de Jesucristo. Y hablaste de Eusebio de Cesarea. Te felicito, brother. Diste en el blanco. Entonces, tú me dijiste a mí que ahí en Proverbios 8:22 no se estaba refiriendo a Cristo. Se estaba refiriendo a la sabiduría de Salomón y a la sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué Tertuliano dice que la sabiduría es engendrada referente a Cristo, Orígenes y Eusebio de Cesarea?
¿verdad? Pero te vuelvo a repetir de nuevo, vamos de nuevo a Atenágora. Atenágora, en negación a favor de los cristianos, tú dices que yo no enseño nada. Bueno, vamos a desmentirte lo que tú estás diciendo. Mira lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí? El Señor me creó. Y cita Proverbios 8:22. El Señor me creó. Y después, aquí dice, por ejemplo, el Hijo de Dios, el verbo. Vamos a ver dónde es que fue que yo. Ajá, dice aquí. El Hijo es el primer brote. O sea ajá. Pero tú me estás diciendo, Atenágora sabía que ahí en Proverbios 8:22 se está hablando de Cristo, ¿sí o no? Y tú me estás diciendo que no. O sea, tú me estás utilizando los padres de la iglesia y te estás contradiciendo tú mismo. Tú me estás diciendo a mí que la sabiduría de Proverbios 8 es la sabiduría abstracta de Dios, es la sabiduría de Salomón, es la sabiduría intrínseca del Padre. Pero Orígenes, Tertuliano, Eusebio de Cesarea, Justino Mártir, Atenágora se refieren a Cristo como el primer brote. Atenágora dice que es el primer brote y después dice que es creado y cita Proverbios 8:22 y abajo en el griego dice Kyrios edixen me. Más claro que el agua, brother. Eso te confunde. Es increíble cómo tú estás evadiendo lo que los padres de la iglesia que utilizan los católicos. Muy fácil, más claro que el agua. Dice que Cristo es creado de la sabiduría, el primer brote. Fíjate que ahí Atenágora en sus escritos, ya te dije, me tienes que traer con el griego respaldado, no con esa edición. Cualquiera puede torcer, hacer un libro y desviarse completamente de los originales que dijeron los padres de la iglesia. Sí, tú puedes reírte, pero es la realidad. Así que en ningún momento tú has refutado nada y tú te has autorrefutado con tus propias literaturas. Y este libro no es hecho por los testigos de Jehová, es hecho por Daniel Ribueno, un catedrático de griego más reconocido que todas esas personas que hicieron ahí ese libro que tú tienes. Esta persona es el número uno en los padres de la iglesia, Daniel Ruiz Bueno, catedrático, 1950 y 1954. Es uno de los mejores libros de esta persona que estudió los padres de la iglesia a su profundidad. Atenágora dijo que Cristo, el verbo de Dios, es el primer retoño, es la primera creación de Dios. Ahí te lo mostré, no que te estoy ocultando nada. Y en alegación a los cristianos, 10, no se recuerda ahora el verso, dice que se refiere a Proverbios 8:22. Pero no me has dicho que porque la Biblia de Jerusalén, en la nota crítica, dice que ahí se está refiriendo a Cristo, la sabiduría. No has leído esa nota. La Biblia latinoamericana dice que Cristo es la sabiduría. Martín Nieto, en la nota crítica, a pie de página, dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8. La Biblia de Navarra, católica, en la nota crítica, dice que Cristo es la sabiduría. Entonces, todas esas Biblias están mal. O sea, la Biblia de Navarra, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Martín Nieto, están mal, porque están en las notas críticas, dice que Cristo es la sabiduría. En ningún momento están diciendo estas traducciones bíblicas que se están refiriendo a la sabiduría de Salomón. Eso lo inventaste tú ahí en este debate. Así que Justino Mártir, Atenágora, Tertuliano, Orígenes, Eusebio de Cesarea, sí reconocieron que Cristo era la sabiduría de Proverbios 8:22. Hasta más, Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:24 y verso 30, dice que Cristo es la sabiduría. Cristo, sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24 y 30. Así que, ¿cómo tú vas a responder a lo que dijo Pablo? Pablo dice que Cristo es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Bueno, muy bien. Entonces, voy a empezar mis 5 minutos. Ok, vamos a ver esto para después. Vamos aquí a compartir nuevamente la Biblia. Permítanme un segundo.
Bueno, voy a empezar mi tiempo a partir de ahora. Listo, ahí ya arrancó. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, lo que yo dije, yo jamás dije que Jesucristo no era el que los padres de la iglesia se referían en Proverbios 8:22. De hecho, él no puso atención, pero él dice, sí, Jesucristo creado cuando Atenágoras lo dijo, citando Proverbios 8:22. O sea, Atenágoras no está diciendo que Jesucristo fue creado, sino que fue el primer brote. Y estaba citando, no está diciendo él, estaba citando Proverbios 8:22. Ustedes mismos devuelvan el video y escúchenlo cuando él mismo reconoce que no eran sus palabras, sino que Atenágoras está citando Proverbios 8:22. Ahora, se agarró a decir que es que su libro refutaba todas las Biblias católicas, refutaba la Biblia de los padres de la iglesia y refutaba todo. O sea, que ese libro es la verdad absoluta. Aunque no está diciendo mentiras ese libro, simplemente que él lo está leyendo mal. Pero para no volver al argumento circular, ya ustedes se dieron cuenta que él no pudo responder cómo era Jehová antes de crear, ¿sí?, a Jesucristo, que supuestamente es la sabiduría. Entonces Jehová era un Dios necio, era un Dios incompleto, imperfecto, que tuvo que crear la sabiduría en otro, ¿sí?, para poder llegar a ser sabio. Absurdo. Entonces Jehová no es sabio, Jesús es el sabio. Pero por otro lado, vemos que Jehová en el versículo 30 crea supuestamente, él estaba junto al Padre, a Jehová, antes de que todo se creara. Pero volvemos otra vez a Isaías 44:24, otro versículo que lo ha machacado a él. ¿Y qué nos dice? Dice, yo Yahvé lo he hecho todo, yo solo. Él no ha podido responder esto. Extendí los cielos y asenté la tierra sin ayuda alguna. Listo, hasta ahí llegamos con eso. Ya dejemos el argumento circular porque ya vamos 4 tiempos hablando de lo mismo, de un solo versículo. Ya cada uno puede sacar sus propias conclusiones, quién pudo responder y quién se quedó en ascuas. Ahora vamos entonces a Apocalipsis, ¿sí? Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan observar. ¿Quién es el alfa y el omega? Apocalipsis 1, 5 al 8 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos. Ojo, los testigos de Jehová piensan que primogénito es el primero de muchos hijos, pero si ustedes miran el Antiguo Testamento, resulta que primogénito es el heredero de la promesa, no el primero de muchos hijos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el caso de Jacob y Esaú, que Esaú le vendió su primogenitura, ¿sí?, a su hermano Jacob. Tenemos también, déjenme ver, Manasés, Manasés que nació después de Isaí, pero a Manasés, después de haber nacido después de Isaí, se le llama a Manasés el primogénito y no a Isaí. Entonces aquí ya eso comienza a caerse a pedazos. Pero sigamos. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, ha hecho en nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad que viene acompañado de las nubes, todo ojo le verá hasta que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, aquel que es, que era y que ha de venir. O sea, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene principio ni fin, ¿ok? Él es el principio y el fin. Pero dice aquí, en el versículo 17, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y las llaves de la muerte y el Hades. Bueno, entonces
vemos que aquí es Jesucristo, pero en Apocalipsis 5:13, ¿quién es? Bueno, lo voy a desarrollar en mi próximo turno. ¿Quién es el alfa y el omega después? Muy bien. Entonces, cuando quieras. Ya. Ponme la pantalla, Ok. por favor. Bueno, muy fácil, muy sencillo refutar el argumento de Apocalipsis 1. ¿Sabías que la pechita siríaca, ¿no? La pechita siríaca que tú tienes ahí dice Yahweh. Yahweh es el Padre. Ajá, dice Yahweh. Así que ya tu argumento ya es efímero. Ahí en el 1.8. Pero sin embargo, en el 7 hay una palabra que es amén. Significa así sea. Y cuando vamos a las cartas, las epístolas paulinas, el amén significa el fin de una idea. Un cambio de una cosa a otra. Así que en el versículo 7 está hablando de Cristo. Que todos lo verán y lo que los traspasaron. Ya en el 8 ya no está hablando de Cristo, está hablando del Padre. Según la pechita que tú tienes ahí, dice Yahweh. Yahweh lo dice. Pero si vamos al versículo 4, ¿quién es, el que era, el que debe venir? En el versículo 4 hace una diferencia del que es, el que era, el que debe venir con Cristo Jesús. Dice, el que es, el que era y el que debe venir. Y Jesucristo. Si Jesucristo es, el que era, el que debe venir en el versículo 8, como en el versículo 4, hay una redundancia ahí. O sea que el que es, el que era, el que debe venir, no es Cristo, según el versículo 8. Está haciendo una diferencia en el versículo 4, está haciendo un contraste entre el que es, el que era, el que debe venir, que aparece en Apocalipsis 4:8, santo, 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 es Dios, es el Padre, el que es, el que era y el que debe venir. Y esa referencia a Apocalipsis 4:8 aparece en Isaías 6:3. Aparece la misma expresión, santo, 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 donde aparece Dios con el Padre, con los querubines, de 6 alas. Así que el argumento tuyo es insostenible, porque el versículo 4 dice de esta manera, déjame leerlo, vamos a leerlo aquí en el versículo 4, para que las personas escuchen bien lo que estamos analizando. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es, del que era, el que debe venir. Según ustedes dicen que el que es, el que era, el que debe venir es Cristo. No, el que es, el que era, el que debe venir es en el versículo 8, según la pechita siríaca, Yahweh. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Muy bien, dice el 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Así que Jesucristo no es, el que era y el que debe venir. Ahora, otra cosa. Tú citaste Apocalipsis 1, 17 y 18. Y aparece también como el primero y el último. Pero ¿por qué se refiere a primero y último? Es que tú no has leído bien el contexto. Cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 17, dice, y cuando vi caí muerto a los pies y puso la diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Y por qué Jesucristo es el primero y el último? Lo explica el versículo 18. Muy fácil, muy sencillo. Y el que vivo y estuve muerto. O sea, el primero que vivió y dice el primero y el último que estuve muerto. Así que primero y último ahí no está diciendo que es el alfa y el omega. Hasta más la palabra que aparece ahí, por ejemplo, en el versículo 17, volviendo para atrás, dice de esta manera, protos, o sea, ho protos kai ho ejatos. O sea, primero y último no se refiere a alfa y omega. Son dos palabras completamente diferentes. Protos no tiene nada que ver con alfa y ejatos no tiene nada que ver con omega. Porque el texto que está hablando de Apocalipsis 1, 17 y 18 y Apocalipsis 2, 7 y 8 está hablando que el primero y último se está refiriendo a la muerte y resurrección de Cristo. No tiene nada que ver con el versículo 8. Absolutamente nada. Y ya tu argumento es insostenible porque la pechita que tú tienes ahí dice Yahweh. Y Yahweh
es el Padre, no es Jesús, porque hay un amén, y en todas las epístolas de Pablo hay un amén. Cuando se termina una epístola hay un amén, hay un cambio o final de una idea y comienza otra idea en el versículo 8, según la pechita siríaca. Ahora, demuéstrame que en la pechita siríaca, Apocalipsis 1:8, se está refiriendo a Cristo. Búscame un texto donde el que es, el que era y el que ha de venir se refiere a Cristo. Bueno, tiempo. Mucho gusto, ahorita vamos a mirar la pechita, pero ya vieron cómo se puso nervioso cuando estaba citando esto. Vamos a mirarlo nuevamente. Perdónenme. Vamos a compartir la pantalla nuevamente y vamos a dar inicio para ver quién es quién. Es más, ¿saben qué? No, vamos a dejarlo para el turno siguiente. Vamos aquí a iniciar. Dice lo siguiente, vamos a empezar. Pongan la lupa. Dice el versículo 1:7, Apocalipsis: mirad que viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron. ¿Quiénes lo traspasaron? ¿A quién? ¿Traspasaron al Padre o al Hijo lo traspasaron en la cruz? Y por él harán duelo todas las razas de la tierra, sí, amén. Él dice, no, traspasaron al Padre porque la pechita dice Yahweh. Falso, ¿a quién traspasaron? A Cristo. Y dice Cristo, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir. ¿Quién ha de venir? ¿El Padre o el Hijo? ¿De quién esperamos la segunda venida según los evangelistas? Del Hijo, no del Padre, el Todopoderoso. Pero además dice el versículo 17 del mismo 1, cuando vi caí a sus pies como muertos, puso en su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, o sea, el alfa y el omega. El que vive, estuve muerto. O sea, ¿quién estuvo muerto? Él dice que es Jehová el que estuvo muerto y ahora vive. Pero ¿qué nos enseñan los evangelios? ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día? Jesucristo, no Jehová. Dice, el que vive, estuve muerto, pero ahora yo estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces dijo el que está sentado en el trono. Ahora, en Apocalipsis nos muestran dos figuras. El que está sentado en el trono, que es Jehová o Yahvé o el Padre, ¿sí? Y el Cordero, que es Jesucristo, el Cordero degollado que está frente a él. Y dice ahora, entonces dijo el que está sentado en el trono, o sea, Jehová, Yahvé, como quieran llamarle, mira que hago un mundo nuevo, y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también, el que está sentado en el trono, no otro, me dijo también, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial de agua de vida gratis. Entonces vemos aquí como el Padre, que es Jehová, que es Yahvé, sentado en el trono, dice que él es el alfa y el omega, el primero y el último. Pero también vimos que Jesucristo, el Cordero degollado, el que fue traspasado, el que estuvo muerto y volvió a vivir, ¿sí? También es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 5:13? Dice, y a toda criatura del cielo y de la tierra, debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían, al que está sentado en el trono y al Cordero, que alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. O sea que ambos, el que está sentado en el trono y en el Cordero, viven por los siglos de los siglos, son eternos, no tienen principio ni fin, son el alfa y el omega, como lo acabo de mostrar. Mira Apocalipsis 22:12 y bueno, aquí en adelante dice, mira que yo vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno su trabajo, según su trabajo. Él dice que ese es Jehová. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dice ese, el que viene pronto y que trae su recompensa. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Fuera perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos,
los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Yo, Jesús, no yo, Jehová, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño, el descendiente de David, el lucero del alba. Entonces vemos cómo a lo largo de Apocalipsis 22, Apocalipsis 5, Apocalipsis 21, Apocalipsis 1, vemos que tanto el Padre, Jehová o Yahvé, como le quiera llamar, como el Hijo, que es Jesús, Jesucristo, o como le quiera llamar, son el Alfa y el Omega. Pero él sigue insistiendo que Jesús fue creado por el Padre, mientras que los padres de la iglesia nos enseñan que Jesús fue el brote del Padre, no la creación, que fue engendrado, no fue creado. Ahí lo dice, él mismo lo leyó, ¿sí? La única parte que dice que fue creado es cuando cita literalmente en Hexágoras lo que es Proverbios 8:22, pero el resto le explica que no, que él fue engendrado. Ustedes mismos lo escucharon. Muchísimas gracias, me quedan 2 segundos y le cedo el paso a Franklin. Vamos en 5 minutos. En el quinto asalto. Vamos para el sexto. Franklin, por favor, coloca tu micrófono. Sí, la pantalla. Perdón. Muy bien. Si los padres de la iglesia como Atenágora y Justino Martín citaron de Proverbios 8:22, ¿por qué ponen la cita de la Septuaginta griega? Y pone de Tixen. ¿Y por qué realmente Atenágora hace referencia al Hijo como el primer brote? O sea, tanto Justino Martín, tanto como Atenágora, hablaron directamente a la persona de Jesucristo como la sabiduría. Eso es indiscutible. Y eso, bueno, las personas sacarán sus propias conclusiones. Y vuelvo de nuevo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. En ningún momento yo dije que en el versículo 7 al Padre lo traspasaron. Estás poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Esa es en primera. En segunda, vuelvo y repito, el que era, el que debe venir, no es Cristo. Porque en el versículo 4 está haciendo un contraste, está haciendo una diferencia distintiva entre el Padre y el Hijo, el que es, el que era, el que debe venir, y de Jesucristo. Si lees bien el contexto del versículo 4, está haciendo esa diferencia. Y si está haciendo esa diferencia, el versículo 8 no se puede referir a Cristo. No se puede referir a Cristo. Ahora, en el caso de Apocalipsis 21, 12, no, 22, 12, que creo que fue el que citaste. Vamos a ver algo aquí interesante. En el versículo 12 dice: he aquí, yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Muy bien, ahora en el versículo 13 dice: yo, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y la finalización. Ahí no está hablando de Cristo en ningún momento. ¿Sabes por qué? Vamos ahora al versículo 4. Vamos a ver aquí en el 4. Así me alcanza el tiempo, ¿no? Vamos a la Biblia, porque no me da tiempo. Aquí en el 22. El 22 dice, en el 3 dice: ya yo habrá ninguna maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Dice: verán su rostro y tendrán el nombre de él en la frente, y tampoco volverá a la noche. Dice el 6: el ángel me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Así dice el Señor, ¿no? El Dios que inspiró a los profetas ha enviado a su ángel para mostrarle a sus esclavos lo que tiene que suceder dentro de poco. Y mira, vengo pronto. Feliz es el que obedece las palabras de esta profecía. Aquí en el versículo 7 está hablando de Cristo, ¿no? Vengo pronto. Pero sin embargo, en el 8, debemos buscar el 8. En el 8, en el versículo 8, dice: yo, Juan, fui. Yo, Juan. Entonces Juan es el que viene.
según el versículo 7. ¿Cómo tú vas a explicarme eso? Dice aquí, yo, Juan, viendo y oyendo estas cosas. Si contrastamos el versículo 13, el 12 con el 13, quiere decir que en el 12 está hablando, yo vengo, ¿no? Y después en el 13 dice, yo soy el Alfa y la Omega. Así que yo puedo utilizar la misma estructura gramatical en el versículo, o sea, en el versículo 8, contrastado el versículo 7 del capítulo 22, donde en el 7 dice, mira, vengo pronto, hablando Cristo, ¿no? Feliz es el que obedece las palabras de esta profecía de este rollo. Y dice el 8, yo, Juan. Entonces el antecedente inmediato. Entonces Juan, el apóstol, es el que viene pronto. Yo puedo torcerte también, hacerte eso mismo, esa ideología que tú utilizas. ¿Sí? Tú puedes reírte. Lo mismo que tú haces en el 22, 2 y 13, yo lo puedo hacer en el 22, 7 y 8. O sea, yo vengo pronto y después dice, abajo en el 8, yo, Juan, fui el que oyó y el que vio estas cosas. El antecedente inmediato. Está hablando de Cristo, después dice Cristo yo. Pero cuando vamos a Apocalipsis 22, vamos a ver si me alcanza el tiempo, ¿no? En el 12, dice, he aquí yo vengo pronto. Y después en el versículo 13, dice, yo soy el Alfa. Entonces quiere decir que Juan es el Alfa y la Omega de Cristo, que viene pronto. Lo mismo que tú haces en el 22, 2 y 13, lo puedo hacer yo en el 22, 7 y 8. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Pero no me has respondido por qué la pechita siríaca en el 8 dice Yahvé. Bueno. Entonces yo voy para mi sexto tiempo. Y vamos a empezar a partir de ahora. Bueno, como el señor Frank no le cree ni a la patrística ni a lo que dicen las Biblias católicas porque se queda alterado, vamos a utilizar su propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y lo vamos a leer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ver si es lo que dice Frank o lo que dice la misma Biblia de los Testigos de Jehová. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Vamos a ver lo que dice aquí. Del 5 al 8 dice lo siguiente. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, al que nos ama y que nos desató de nuestros pecados por medio de su propia sangre, e hizo que fuésemos un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Sí, a él sea la gloria. ¿A quién? A Jesucristo, y la potencia para siempre. Miren, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa de él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice Jehová Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Entonces aquí le agregan el Jehová, pero vamos a seguir mirando. Miren lo que dice el versículo 17, vamos al 17, en su propia Biblia. Vamos a ver qué dice acá. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y puso en su mano derecha sobre mí y dijo, no tengas temor, yo soy el primero y el último, y el viviente, y llegué a estar muerto, pero mira, vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, escribe las cosas que viste. Entonces vemos aquí que en el versículo 8 le meten, yo Jehová, dice Jehová Dios, yo soy el Alfa y el Omega. Pero resulta que en el versículo 17 dice, cuando lo vi caí como muerto, puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas temor. Yo soy el primero y el último y el viviente, y llegué a estar muerto, pero ahora, aquí se me movió. Primero y el dice, no tengas temor, yo soy el primero y el último y el viviente, y llegué a estar muerto, pero mira, vivo para siempre. Él tiene que probarme que Jehová es el Alfa y el Omega, que estuvo muerto y ahora vive para siempre, y no Jesús. Su propia Biblia, lo estamos leyendo de su Biblia. Entonces, miren que en todo del 1, versículo 5 al 8,
Nos habla de Jesús, pero al final pone Jehová Dios. Pero se les olvida poner el Jehová Dios en el versículo 17 y 18. Ahora ya aparece que es Jesús el que estuvo muerto y ahora vive para siempre. Pero ahora vamos a lo que dice su Biblia, no la mía, su Biblia, sus eruditos, no mis eruditos. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 22, versículos 13 en adelante. Versículos 13 en adelante, vamos a ver. A ver quién tiene la razón. Vamos a ver qué dice. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices son los que lavan sus ropas largas para que sea suya la autoridad de ir a los árboles de la vida y para que consigan entrada en la ciudad por sus puertas. Afuera están los perros, los que practican el espiritismo, los fornicadores, los asesinos y los idólatras y todo aquel a quien le gusta la mentira y la lleva a cabo. Yo, Jesús, envié a mi ángel para darles testimonio a ustedes de estas cosas para las congregaciones. Yo, la raíz y la prole de David y la brillante estrella de la mañana. Entonces aquí vemos cómo en este capítulo resulta que también Jesucristo es el alfa y la omega. Es la Biblia del señor Frank Enríquez contra Frank Enríquez. Imagínense eso. Más allá, pues no sé qué se puede hacer. Bueno, entonces le voy a dar el paso a Frank. Ya me quedan 8 segundos. Muy bien. Yo puedo decir lo mismo en el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 22, que el alfa y el omega es Juan. Porque en el versículo 7 dice, mira, yo vengo pronto, feliz el que obedece la palabra de los profetas en este libro. Y después dice en el 8, yo Juan fui el que oyó y vio estas cosas. Yo puedo decir lo mismo. Lo mismo que tú estás enfatizando en el versículo 20, 2 y 13, que ahí se está refiriendo a, en el versículo 12 se está refiriendo a Cristo que viene, y después en el 13 dice, yo soy el alfa y el omega. Yo lo mismo lo puedo hacer en el 7 y en el 8, que Juan es Cristo y que viene pronto. Yo puedo hacer lo mismito que tú estás haciendo, yo lo puedo hacer de una manera torcida. Si tú tuerces Apocalipsis 22, versículos 2 y 13, yo también te voy a torcer Apocalipsis 22, versículos 7 y 8. Ahora, no obstante, tú dices que Cristo vive por los siglos de los siglos. Y si Cristo vive por los siglos de los siglos, ¿por qué murió? ¿Puede Cristo, siendo Dios, morir? Entonces contradice. Entonces Abacú está mintiendo. En Abacú 1.12 dice que Dios no puede morir. Abacú 1.12 dice que Dios no puede morir. Y si Dios no puede morir, y Cristo es Dios, y Cristo fue manifestado en carne, y es el alfa y el omega, principio y fin, que es inmortal, que no tiene ni final, ni tiene principio, ¿cómo es posible que Cristo murió y estuvo 3 días en el Hades, en Mateo 12:40? ¿Cómo tú responderías a eso? Me vas a decir que bueno, lo que murió fue el cuerpo, el alma no murió. El alma no murió. Pero es que también Cristo dijo que su alma iba a morir. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Así que Apocalipsis 1, 17 y 18, donde dice que Cristo es el primero y el último, se está refiriendo a su muerte y resurrección. No está diciendo en ningún momento ahí que es alfa y omega. ¿Dónde dice la traducción de Nuevo Mundo? Ahí en el 1, 17 y 18, que es el alfa y omega. ¿Dónde lo dice? En la traducción de Nuevo Mundo. ¿Dónde lo dice? Rodrigo Calvo, no lo dice. No lo dice. Tú sabes muy bien que no lo dice. No lo dice. Estás torciendo la palabra de Dios. Estás violentando la palabra de Dios. Y eso te puede costar muy caro a ti. Violentar la palabra de Dios. Entonces, no respondiste porque realmente en el 1.8 se refiere a Yahvé, según la Biblia Pechita Siriaca, que tú la utilizas, que la tienes ahí en tu biblioteca. En el 1.8 dice Yahvé, no dice Señor, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Y en el 1.4 evadiste completamente, en todos los tiempos estás evadiendo el versículo 4 donde dice que Jesucristo está al lado del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Quién es, el que era, el que ha de venir? Según la Pechita, Yahvé, en el 1.8.
También en Apocalipsis 4:8, santo, 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 eres tú, el que es, el que era y el que ha de venir. Es el Padre. Yo quiero que tú me busques un texto donde el que es, el que era y el que ha de venir se refiere a Cristo. ¿Dónde está el texto? El texto, por ejemplo, vamos aquí a ver, se me alcanza el tiempo, 1:8, dice de esta manera, en griego. O sea, egoimi tu, alfa tu, omega le gay, kirius, joseos, hoon kai, ho en kai, ho el homenos, ho pantocrator. O sea, la expresión hoon kai, ho en, kai, ho el homenos, ho pantocrator, ¿dónde se le aplica a Cristo? ¿Dónde? Yo quiero ver el texto. Muéstrame el texto. ¿Dónde está Rodrigo Calvo? Si en el 1:8 se está refiriendo que es el Padre. Y hay un amén en el versículo 7. Hay un cambio de idea. ¿De dónde tú sacas que en el 1:8 es Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muéstrame. Quiero que ahora en tu turno tú me vuelvas a leer que en el versículo 1, 17 y 18 aparece el nombre de Jehová. En esa Biblia que tú tienes ahí. El nombre de Jehová. Jehová en el 1, 17 y 18. Voy a esperar por ti. ¿Entiendes? Ya, hasta aquí. Bueno, te sobraron 28 segundos. Bueno, ya vimos que Frank... Ah, perdón, me toca comenzar el tiempo. Bueno. Ya vimos que Frank no le cree ni a la Biblia en griego, ni a los padres de la iglesia, ni a la Biblia católica, ni a su propia Biblia. Y encima de eso me reta y me dice, muéstreme dónde dice que el Hijo es el Padre, el Alfa y el Omega. Muéstreme dónde está. Yo le leí su propia Biblia y me dice, mentira, en su Biblia, en nuestra Biblia no dice eso. Bueno, ahora les toca a ustedes leerlo con sus propios ojos. Vean, ¿qué dice aquí? Está en la Biblia de los testigos de Jehová. Vean, aquí, marcadita. Vamos entonces, ahora sí, a devolvernos al versículo, a ver si es que tampoco así le cree. Oiga, esto sí es mucha necedad, pero vamos a mirar, vamos a volver al versículo 5. Dice en la Biblia de los testigos de Jehová, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, gobernante de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos desató de nuestros pecados por medio de su propia sangre, e hizo que fuéramos un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Sí, a él sea la gloria y la potencia para siempre. Amén. Miren, viene con las nubes y todo ojo le verá, y todos los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa de él. Sí, amén. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios. Aquí le meten Jehová Dios, que no está, pero no importa, no se preocupen por eso. Dice Jehová Dios que él es el alfa y el omega, es el Padre, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Ahora vamos nuevamente al 17 de su propia Biblia, para que lo vean ustedes cómo él lucha hasta con su Biblia, para tratar de meternos cuentos aquí. Dice, y cuando vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no tengas temor. O sea, le puso la mano y que dijo, yo soy el primero y el último. ¿Quién será ese primero y último? ¿Será Jehová? Dice, y el viviente, y llegué a estar muerto, pero mira, vivo para siempre, para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, escribe las cosas que viste y las cosas que son y las cosas que se efectuarán después de esta. Entonces, miren que acá su propia Biblia dice que este alfa y omega, dice el viviente que llegó a estar muerto, pero mira, y él dice, no, Jehová no puede estar muerto, claro que no. Entonces, ¿quién murió? El Hijo, Jesucristo, el alfa y el omega, en su propia Biblia. Pero vamos entonces, ya que él no cree ni en su Biblia, ni en ninguna, vamos a pasar a la pechita, que él me dijo, no, en la pechita sí, en la pechita yo sí tengo la razón, esa sí me da la razón. Bueno, vamos a ver, vamos nuevamente a Apocalipsis, vamos aquí a saltarnos unos versículos, dice, bueno, el reino sacerdotes, empecemos desde el 7. He aquí que él viene en las nubes y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron. Entonces todas las naciones de la tierra se levantarán por él. Sí, amén. Yo soy Aleph y la Tau, o sea, el alfa y el omega, dice el Señor Dios,
El que es, el que era y el que ha de venir todopoderoso. Listo, digamos que ese es el Padre. Maravilloso, digamos que no es el Hijo, que digamos que supuestamente la Biblia de los Testigos de Jehová tiene la razón ahí. Entonces vamos a saltar aquí mismo al versículo 17. Dice, al verlo caí a sus pies como muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí. Dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. Pero he aquí que estoy vivo por siempre y para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y el Seol. Como ustedes acaban de dar cuenta, ni la Biblia de los padres de la iglesia, ni el griego Koiné, ni su propia Biblia, ni la Biblia Pechita, ni la Biblia católica, ninguna les da la razón. ¿Dónde está la argumentación de él? ¿Ustedes escucharon que en algún momento él leyera algún texto? No, él simple decía, no, es que aquí dice esto y es que esto se debe entender así. Pero yo simplemente me dediqué a leer el texto tal cual. Yo no le hice ninguna interpretación como la hacía él, que decía, no, en este punto hasta aquí llega Jehová y aquí empieza Jesús. No, yo le leí. Si ustedes no entendieron así, pues bueno, pero me imagino que Frank hasta negará eso. Entonces con esto, con este pequeño detalle de la Biblia de los Testigos de Jehová, de la Pechita, de todas las que hemos visto, dejo mi penúltimo, séptimo turno y pasamos al octavo y último turno. Entonces, perfecto. Vamos al último turno de Frank. Tu micrófono, voy a parar. Voy a reiniciar. Sí, ya. No me di cuenta. Ah, perdón, quito esto. Por ejemplo, tú dijiste que en Apocalipsis 1, 17 y 18 la traducción de Nuevo Mundo ponía a Jehová. Yo no veo ningún Jehová por ningún lado. La palabra protos y ejatos no se refiere a Alfa y Omega. ¿De dónde tú sacas eso, Rodrigo Calvo? Entonces, ¿quién es el necio aquí? ¿Tú o yo? Porque tú me dijiste en el tiempo anterior que era un necio. Bueno, yo puedo decir lo mismo que ti, que tú eres un necio también y no comprendes las cosas espirituales de Dios. Cuando aparece la expresión ho protos kai ho ejatos, se está refiriendo a la muerte y resurrección de Cristo, porque lo dice el contexto del versículo 18. Hale el contraste del contexto. Siempre es bueno leer el contexto, el texto con su contexto. Recuerda que el texto con su contexto, mucha gente dice que es un pretexto, ¿verdad? Entonces, ho patros kai ho ejatos se está refiriendo a la muerte y resurrección de Cristo. En el versículo 18 dice de esta manera: y él viviendo y llegué a estar muerto. O sea, kai ho soe o son, kai egonomen necros. Necros significa muerto. La pregunta es, vamos a pensar como Rodrigo Calvo y vamos a pensar como todos los católicos. Vamos a pensar que Cristo sea el Alfa y el Omega. Cristo es el Alfa y el Omega. ¿Y por qué dice el versículo 18, el capítulo 1, que murió? Dice que estuve muerto y llegué a vivir. Si Habacuc 1:12 dice que Dios no puede morir, Dios no puede morir. Rodrigo, no puede morir. Si Dios no puede morir y Cristo es Dios, ¿cómo es posible que Cristo estuvo 3 días en el Hades? En el sepulcro. 3 días en el Hades, estuvo muerto. Entonces, podemos entender que Habacuc era un mentiroso. Estaba mintiendo Habacuc. Si Cristo es Dios y es el Alfa y el Omega, como Habacuc 1:12 dice que Dios no puede morir. ¿En qué sentido Dios no puede morir? Porque Cristo no es el Alfa y el Omega. Porque la expresión que aparece en el versículo 17, ho protos kai ho ejatos, se está refiriendo a la muerte y resurrección de Cristo. La expresión ho protos kai ho ejatos no es alfa y omega, es una distorsión
de la morfosintaxis griega. Están ligando, están violentando el griego para llevarlo a una teología, donde dice la Biblia que Apocalipsis 1, 17 y 18, Apocalipsis 2, 7 y 8, donde aparece la expresión ho, protos, kai o ejatos, se está refiriendo a Alfa y Omega. Alfa y Omega es una cosa y ho, protos, kai o ejatos es otra cosa, el primero y el último. No se está refiriendo a Alfa y Omega, por la razón de que Cristo murió y llegó a vivir. Llegó a vivir. La Biblia en el libro de Isaías dice que Jehová es el primero y el último. El primero y el último. ¿Verdad? El principio de las cosas y el final de las cosas. Pero en ningún momento la Biblia dice que el Padre murió y llegó a vivir. Por eso es que en Apocalipsis 1, 17 y 18 está haciendo la referencia del contexto de que Cristo murió, resucitó a vida inmortal. Fue el primero en resucitar a vida inmortal, porque Cristo abrió el camino. Cristo es el precursor, el pródomos. La palabra pródomos significa uno que va adelante, que lleva la delantera. Sin embargo, la palabra pródomos no es aplicado al Padre, porque el Padre no tiene necesidad de ser el precursor. ¿El precursor de qué? De la resurrección. Así que Cristo, como estuvo muerto, no puede ser Dios, porque Habacuc 1:12 dice que Dios no puede morir. Y si Dios no puede morir, entonces Cristo no es el Alfa y Omega, porque la expresión Alfa y Omega se refiere que es de la eternidad, no tiene ni principio ni fin. Por eso es que Cristo murió, según Apocalipsis 1, 17 y 18 y Apocalipsis 2, 7 y 8, cuando aparece la expresión griega ho, protos, kai o ejatos. En esa forma. Es lo que quería decir. Bueno, que quedan 6 segundos. Este era tu último tiempo. Ahora yo paso a mi último tiempo de 5 minutos para cerrar el debate. Muy bien, empezamos. Bueno, ustedes vieron todas las vueltas que él tuvo que decir. Y lo peor es que me llamó ignorante a mí porque el griego dice otra cosa. Lo gracioso es que tanto los que tradujeron su Biblia, que se la mostré, los que tradujeron la pechita del arameo, no del griego, los que tradujeron la Jerusalén, los que tradujeron la de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, entonces todos se equivocaron al traducir, excepto Frank Enríquez. Entonces va a tocar hacer una traducción correcta con los conceptos de Frank Enríquez, porque todos, tanto protestantes, eruditos de los testigos de Jehová, eruditos de los mismos católicos, están equivocados. Los padres de la iglesia están equivocados. Jamás pudo responder qué pasaba con Proverbios 8:12, ¿sí? Que entonces, si Jehová creó a la sabiduría, ¿cómo era Jehová antes de crear la sabiduría? Si no podía ser sabio, él creó algo que no tenía. ¿Y cómo podía Jehová crear la sabiduría si él no era sabio en sí mismo? Bueno, eso no lo puedo nunca responder. Y también cogiendo su propio capítulo, ahí donde dice que Jesucristo estaba al comienzo, antes de que todo fuera creado, estaba con el Padre, o sea, o la sabiduría, pues, no supo responder qué pasaba con Isaías 44, ¿sí? Cuando Yahvé o Jehová dice que está, Isaías 44, 24, no sabía, o sea, decía que Jehová estaba solo, o Yahvé, al comienzo de los siglos. Ustedes vieron que dio vueltas y que el griego aquí dice y que no dice, pero desafortunadamente ninguna de las traducciones que él presentó ni que yo presenté le daban la razón a él. O sea, él daba su explicación y él creía que esa es la explicación maravillosa y que el resto del mundo estaba equivocado. Pero pues bueno, vamos a terminar con este postrecito. Romanos 9:5, ¿se acuerdan de qué trata este debate? Si Jesucristo es eterno, o sea, no tiene principio y fin, o si es creado, que tiene principio y tiene fin. Vamos a ver, Romanos 9:5.
Lo vamos a leer de la Peshita, ya que él dice, no, que es que todas están mal, excepto la Peshita. Dice, y los patriarcas, y por medio de quienes apareció Cristo en la carne, que es Dios. ¿Quién? Cristo en la carne, ¿qué es? Que es Dios sobre todas las cosas, a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones. ¿Cómo? Eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. ¿Cómo se le pueden dar bendiciones eternamente si Jesucristo no es eterno? ¿Ah? Entonces, ¿se le dan bendiciones desde antes que Él existiera? No, le dan bendiciones eternamente porque Jesucristo es eterno. Bueno, no me crea, dice aquí la Jerusalén. Y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a ver la Reina Valera, ¿sí? Comentada, vamos a colocar los comentarios, por favor, pongan la lupa. No, comentarios no. Diccionarios, sorry, diccionarios. Sí, esto, diccionarios. Y vamos aquí a poner en el 9.5 por los siglos de los siglos, a ver qué nos dice. ¿Cuál es la palabra? Aión, de lo mismo que G104, propiamente edad, era, por extensión perpetuidad, también pasada, por implicación el universo, específicamente periodo judío, mesiánico, presente o futuro, tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo, universo. O sea, más claro, miren, hasta los diccionarios en griego, como el griego Strong, ¿sí? No da la razón. Mire, el diccionario Tugui dice tiempo, duración de la vida, eternidad, edad de generación, eterno. Un tiempo bastante largo, eternidad. Entonces, ¿cómo aquí el Señor nos va a decir? Hasta el diccionario va y nos dice siempre, ¿sí? Eternidad. 4 diccionarios de griego, Koiné. Vamos con el quinto, el Swanson. Dice, bueno, dejémoslo ahí. Muchísimas gracias. Ahí termina mi exposición. Y quitemos aquí el compartimiento. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces te doy el paso para que te despidas, Frank. Muy amable por haber participado. Dale tu tiempo de despedida. Lo que tú quieras decir, que no sea del debate, por favor. No hay problema. Bueno, te agradezco, Rodrigo Calvo. Me gustaría en el próximo debate, bueno, si estarías de acuerdo, de hablar de las imágenes. Me gustaría dentro de 2 semanas, porque ahora sí estoy sobrecargado, tengo más debate en otras plataformas. Bueno, ese sería nuestro segundo debate, o sea, las imágenes. Y agradezco a las personas que participaron aquí en el chat, en vivo, y bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Yo también quiero hacer una invitación, bueno, si tú me lo permites, Rodrigo Calvo, quiero invitar a un católico que es el cura Mojica, Carlos Mojica. Te invito, si estás mirando este video, porque bueno, he querido comunicarme, pero no, bueno, no he podido. Que invito al cura, ¿no? Carlos Mojica, a tener varios debates, que sea 3 debates, y después nos podemos poner de acuerdo el tema. Uno de los temas que quiero conversar con el padre Mojica es acerca del Espíritu Santo. Es uno de ellos. Y después, bueno, ya vamos a decidir los demás temas. Por eso quería hacerlo, vaya, por eso te pedí permiso, ¿no, Rodrigo? Para hacer la invitación, porque es la única forma, ¿no? La única forma que me puedo comunicar con él. Y agradezco también a los hermanos, si estuvo algún hermano testigo y también algún católico, ¿no? Que estuvieron presentes, bueno, que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y gracias a ti, Rodrigo Calvo, por invitarme a tu plataforma. Bueno, Frank, es un gusto. Pues mi especialidad son todas las demás denominaciones, no son los testigos de Jehová, pero bueno, ahí le hacemos por los laditos. De todas formas,
cada uno mirará cómo le pareció, si le gustó, pues denle like, cada uno tendrá su posición. Aquí se pusieron algunos argumentos sobre la mesa, cada uno los evaluará y los sopesará. Y además, bueno, hablando de invitaciones, yo quisiera invitarte de parte de Jesús Ferreira, un amigo que él sí es experto en testigos de Jehová. Nosotros ahí medio nos defendemos, pero él sí es experto y a más de uno nos encantaría ver un debate entre tú y él, así cara a cara, sin moderador. Ojalá pudieras, te extiendo esa invitación, pues si deseas aceptar el debate con Jesús Ferreira, pues porque de nosotros, de nuestros amigos, los que somos expertos, o sea, los que consideramos expertos en testigos de Jehová y de los que hemos aprendido es de Jesús Ferreira y del maestro Octavio Israel. Son como los dos expertos en este tema, los testigos de Jehová. Entonces, pues ahí te queda la invitación extendida cordialmente. Dime, Frank. En el caso de esta persona, quiero, bueno, me voy a dirigir a él personalmente. Yo sé que él es una persona que está cediendo, ¿no? a los hermanos testigos de Jehová. Y lo voy a hacer como moderador. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer como un moderador? Porque ya en varias ocasiones me ha faltado respeto a mí, a mi esposa, a mi familia, y pienso que ha utilizado improperio en contra de mi persona. Entonces, para que no tome ventaja, vamos a hacerlo como moderador. Si quiere, lo vamos a debatir en el criollo. Si me estás escuchando, Jesús Ferreira, esta es mi respuesta. Así que si no lo haces así, yo no voy a debatir contigo, con un moderador. ¿Entiendes? Porque tú has ofendido mi familia por años. Le has dicho loca, esquizofrénica a mi esposa. Y te lo estoy diciendo aquí personal. Y tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua. Y te lo estoy diciendo aquí en tu propia cara. Así que si tú quieres debatir aquí con Rodrigo Calvo, va a ser con un moderador. ¿Entiendes? Ese va a ser tu castigo. Tu castigo es ese. Un moderador y debatimos el tema que tú quieras de la Trinidad en la morfología griega. Pero ese va a ser tu castigo por ofenderme y todas las cosas que tú me haces. Me recortas la cara, la pones como burla. ¿Entiendes? Y acuérdate que los burlones no le darán el reino de Dios. Ya lo sabes bien, estás advertido. ¿Ok? Y sabemos que tú eres enemigo acérrimo de los testigos de Jehová. Así que ese es mi mensaje para ti. Para que lo consumes bien. Tú y todas las personas que te rodean y que están detrás de ti. Eso es lo que quería decir, Rodrigo Campos. Bueno, Frank, pues bueno, ok, entonces ya saben, con el único que se atreve a debatir con moderador, Frank, es con Jesús Ferreira. No, ya con te el estoy diciendo, resto tiene que ser Rodrigo moderador. Campos, estoy diciendo lo que hay, ¿me entiendes? Tienes Por que eso, respetar pero mi punto de vista. No traigas esa colación. Tú sabes muy bien. no, yo aquí estoy. O sea, es que yo he visto tus debates y generalmente son sin moderador. Yo estoy haciendo con moderador. Todos los debates en las plataformas. Ese bueno, es el castigo de entonces Jesús Ferreira. yo me ofrezco como moderador con mucho gusto para Está mediar bien, este como debate. moderador. Porque Ajá. más de uno, de verdad, pues que nosotros más o menos ahí nos defendemos frente a la doctrina de los testigos de Jehová, pero sí queremos ver. Pero una de las cosas, si él sale en el debate, escúchame, si él sale en el debate, él me tiene que decir a mí en mi cara que mi esposa es una loca, una esquizofrénica. Eso es una de las cosas que me tiene que decir en mi cara. Pero ¿por y qué muchas meter cosas más. Mira, Sí, Frank, ya después de eso, ¿para qué meter cosas personales? O sea, ¿y para qué tú quieres meter a esa persona aquí? Pero, a ver, es que no entiendo. Tú en el segundo y tercer tiempo, con todo respeto, y en otros tiempos te fuiste a ataques ad hominem contra mí y yo no te dije nada. Y los ataques, Rodrigo Calvo, tú estás pidiéndole que tú haces a los testigos de Jehová, y los ataques que tú le haces a los testigos de Jehová, ad hominem. ¿Cuáles ataques ad hominem? Que dice que es una secta. ¿Eso no es un ataque? Yo he dicho que es una secta. Pues, ¿qué significa secta? ¿Qué cosa es secta para ti? Pues algo que se desprende de lo que es ¿Y cuántos videos tú has hecho con Jesús Ferreira
y atacando a la organización. Hace hack Pues, hominem. a ver, mira, Entonces, eso es ustedes una son hipocresía fundados tuya. en Eso es 1800 una y hipocresía tuya de tu pico. parte. Pero mira, o sea, ¿cómo tú vas a decir que no son secta con todo el respeto que te mereces? Yo puedo decir que la Iglesia Ustedes Católica es una vienen secta de y yo no lo menciono, no lo 1800 hago. y pico y se desprenden, bueno, de algo que ¿Y por qué tu tuvieron iglesia ahí no es en el una secta? principio con los ¿Por qué tu adventistas. iglesia no es una secta? Dime. Porque la Contéstame. mía la fundó Jesucristo en el año La fundó. 33 y La los fundó. romanos sí. Los Y en apóstoles eran católicos. en Los Hechos apóstoles eran 2:10 católicos. estábamos presentes el día de Los Pentecostés. apóstoles eran Y católicos. Los tenemos, apóstoles eran claro, católicos. Eran claro, católicos. ¿Dónde dice la palabra claro, católico los apóstoles? claro. ¿Dónde lo dice? Si tú te das cuenta, las cartas de Pedro, de Juan, se les llama cartas católicas o universales, católicos, ¿sí? Y Pablo le escribió varias cartas a distintas iglesias, romanos, Entonces, si tu iglesia efesios. es la verdadera, ¿por qué masacrar a Bueno, millones de está personas? bien, dejémoslo así, Entonces, ya brother, estamos no entrando en no otro metas. debate. Tú Simplemente también. te estoy haciendo una invitación, Esa es te la estoy respuesta diciendo a con Jesús mucho Ferreira. gusto, yo modero, no te Pero tienes por qué salir de la ropa. esa es la respuesta a Jesús Ferreira. ¿Entiendes? Como él es un calumniador, un perseguidor de los testigos de Jehová, yo te estoy diciendo a ti, Jesús Ferreira, que va a ser con un moderador. ¿Ok? Listo, ¿Entiendes? pero Ese no es le el pongas castigo tuyo. condiciones, simplemente debatan, no empiecen con el ad hominem. No, ¿Sí? pero él me tiene que decir que mi esposa es una esquizofrénica en mi propia ¿Para cara. qué? ¿Para qué si eso no hace parte Sí, del me lo tiene que debate? decir, me lo tiene que decir, porque él es un falta de respeto. Bueno, ok, queda la invitación extendida y yo también acepto ser moderador en caso pues de que se den las cosas. No sé cómo será el problema entre ustedes dos, pero créanme que más de un católico quiere ver un debate entre ustedes dos, porque él es uno de los que sabemos que realmente Muy es bien. especialista en eso. Bueno, si va a ser en el debate, no va a ser en tu plataforma, va a ser en Huella Católica, porque yo le escribí personalmente a él que es en Huella Bueno, yo no Católica. tengo problema, yo me ofrezco. Ahí ya. Simplemente, yo no estoy En Huella poniendo Católica, condiciones. podemos debatir en Huella Católica. Bueno, puede ser en Huella Católica, no hay problema, pero queremos ver un debate, sería Está chévere. bien, está bien, está bien. Bueno, no hay problema. Okay. Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco a todos por su sintonía. Recuerden darle like si les gustó. Si les gustó también, compártanlo, porque compartiendo también están evangelizando. Si no se ha suscrito al canal, a mi canal, y quiere suscribirse, bien pueda, suscríbase. Y no siendo más, feliz noche para todos, que el Señor les bendiga, María totus tus, y que viva Cristo Rey. Bye bye.